A todos y a todas, gracias por la asistencia a este acto de inauguración del curso en el aula universitaria de Andújar de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En primer lugar, nos acompaña presidiendo la mesa, como es preceptivo, el alcalde de la localidad, Francisco Huerta, Paco para los amigos, y a la izquierda se encuentra Manuel Valdivia Milla, profesor tutor del Centro Asociado, profesor de Lengua y Literatura, que va a dictar la lección inaugural que versa sobre sociedad, ideología y académico en el diccionario de la Real Lengua Española. Así de pronto, como el título me sonaba un poco raro, mientras veníamos en el coche le he preguntado, y bueno, ya me ha animado un poco lo que me venían diciendo. Dije, no, es que voy a hablar del uso del lenguaje, con el tema de actualidad, con temas de la manada, temas del proceso, y bueno, pues entonces sí creo que me va a interesar, además de que me interesa per se, pero me va a interesar por ese tema de actualidad. Así que sin más preámbulo, porque ya vamos un poco pasado de tiempo, Manuel, cuando quieras. El diccionario de la ASALE ya no se llama diccionario de la RAE, se llama de la ASALE porque es de la Asociación de las Academias de Lengua Española. Todas las academias también de América están detrás del diccionario que utilizamos habitualmente. Decía que el diccionario de la ASALE es el documento al que acudimos ante cualquier disquisición acerca del significado, de la ortografía, de las características gramaticales de una palabra. Es más, a veces oímos un término y acudimos a buscarlo pues para ver si estamos en lo cierto, para ver si existe o incluso si no existe. No encontrar un término en el diccionario no significa que no exista. Ahí estamos equivocados. Todas las palabras que se dicen existen siempre y cuando tengan su significante, su sonido, y a ese sonido, ese significante, no quiero ponerme técnico, se le adjudique un significado. De manera que si nosotros pensamos en cuántas palabras tiene la lengua española, podríamos decir, pues las palabras que tiene la lengua española son todas las que aparecen en el diccionario, que son 93.000. No es así. Se calcula, me comentaba el otro día Jesús Camacho, un investigador del lexicógrafo de la Universidad de Jaén, que se calcula que todos los hablantes de español de América, del resto del mundo y de España podemos llegar a las 600.000 palabras. Sin embargo, en el diccionario solo recoge 93.000 y debe ser así. En cualquier caso, lo que sí tenemos es la idea socialmente de que el diccionario da los certificados de que una palabra exista o no exista. Una palabra existe cuando hay una colectividad de personas que la utilizan y por lo tanto le asignan un significado. Diferente es que la recoja el diccionario. No puede recogerlas todas, sería algo insufrible tener un diccionario de 600.000 entradas con cada una de sus acepciones, por supuesto, pero no podemos decir que las palabras estas no existen. Dicho sea de paso, un hablante culto se calcula que maneja alrededor de vocabulario activo y pasivo alrededor de unas 10.000 palabras. Pero de lo que yo vengo a hablarles aquí es de la importancia que tiene el diccionario y que a veces pasa desapercibida. Es un texto que, sin ser legal en sentido estricto, se utiliza como argumento de legalidad y además con una autoridad inapelable, al que, por ejemplo, se echa mano habitualmente para resolver pleitos en los tribunales. El principio de legalidad obliga a excluir del castigo todo lo que la norma no comprende expresamente. Por eso es tan importante la definición en una determinada palabra. Como dicen los juristas, en el proceso de subsunción de una conducta dentro de la regulación legal,
de lo que se llama tipo penal. Quiere decir esto que antes de conocer si a alguien se le va a condenar por algo, tendrá que saberse si la definición de la palabra por la que se condena se ajusta a lo que ha hecho. Y esto es exactamente lo que ha pasado en sentencias que a todos les sonarán, y algo más, como la sentencia del Procés, donde aparecen varias referencias, además en términos clave, al diccionario de la Academia, al diccionario en este caso de la Asociación de Academias. No sé si esto pasa. No. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Me han dicho esto. Les voy a pasar desde aquí. Está ahí el mando a distancia, ¿no? Me bajo. Dice, esto es un extracto cogido directamente de la sentencia del Procés. Sabrán que el meollo de la cuestión es si en el proceso ha habido violencia o no ha habido violencia, si ha habido o no ha habido comportamiento violento. Pues la primera alusión que se hace a la violencia en esta sentencia dice: sin embargo, la existencia de preceptos con una alusión a medios ejecutivos alternativos no permite concluir que siempre y en todo caso, cuando el legislador emplea el término violentamente, está excluyendo la violencia compulsiva. El simple significado gramatical del adjetivo violento incluye en sus distintas acepciones una referencia a la violencia compulsiva. Esto que llaman ellos el significado gramatical es el significado semántico, no tienen por qué ser tan técnicos, lo que llama el jugador, y dice que el significado gramatical, aquello que aparece en el diccionario, incluye en sus distintas acepciones una referencia a la violencia compulsiva. Hay que hilar fino, porque este juez o el ponente, el que redactara esto, supongo que se ha leído que el diccionario, cuando habla de violento, no habla en ningún caso de violencia compulsiva. Sin embargo, sí que ha tenido que irse otra vez al diccionario y ver que compulsiva viene de compeler. Y compeler significa obligar a alguien con fuerza o por autoridad a que haga lo que no le ocurre, lo que no quiere, compulsivo. Y violentar, no violento, significa aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Quiero decir con esto que no solo que no han utilizado aquí artículos del Código Penal, sino que han utilizado para cargarse de razón en la sentencia acepciones del diccionario y un estudio del diccionario que van más allá incluso de la palabra a la que se refieren. Por eso, decir que incluye en sus distintas acepciones la referencia a violencia compulsiva a mí me parece que es excesivo, a no ser que hubiera dicho que violencia compulsiva debemos acudir a compeler y a violentar. Pero en fin, tampoco pasa nada. Más allá de eso, en la misma sentencia podríamos ver otra referencia de lo que es el diccionario, que dice, y me voy abajo, conforme a su significado estrictamente gramatical, violento equivale, según el diccionario de la RAE, que ya no es de la RAE, de la SALE, a uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. De nuevo, está diciendo que violento significa eso, y eso no significa violento según la RAE, según el diccionario, sino que eso es violentar, que en este caso han tenido que hacer una interpretación. Más allá de esta interpretación, aparece de nuevo, en esa misma sentencia, otra vez, dice, en las 24, aquí hablan ya de acepciones, en las 24 acepciones del diccionario, que el diccionario de la RAE asocia a la voz alzar o alzarse, ninguna de ellas se vincula de modo exclusivo al empleo de la violencia. Tampoco respalda esta tesis el significado gramatical del vocablo tumultuario. Les resumo. Se trataba de dilucidar si había habido violencia o no había habido violencia, si había habido tumulto y en ese tumulto había habido violencia, y si se habían alzado con violencia para condenarlo, para juzgar que iban a tener 20
30 años de cárcel o los que han tenido 15, algunos les pueden parecer pocos, otros muchos, lo que sea, pero se trataba de dilucidar hasta dónde podemos llegar con el adjetivo violento y qué significa utilizar la violencia. Y no han ido los jueces a buscar el Código Penal, han ido a buscar el diccionario de la RAE. Por eso, a veces pasa desapercibido la importancia que tiene un diccionario normativo como el de la Academia, en la sociedad o en los movimientos sociales como ahora estamos viendo. Hay otra sentencia bastante polémica, sobre todo la primera, luego ya la que dio el Tribunal Supremo, que es la que yo les traigo aquí, calmó algo los ánimos. Saben ustedes que la sentencia de La Manada produjo grandes reacciones por parte de muchos colectivos sociales, sobre todo colectivos feministas, al hilo de que se había juzgado con un tipo penal u otro. Bueno, pues sí, esta es de la Manada, lo digo porque no he puesto las referencias, tengo las referencias aquí y están tomadas directamente de una base de datos legal. La Manada se trataba de ver si habían sometido de alguna manera, se había visto sometida esta chica ante estos cuatro para dejarse hacer todo aquello, de esas barbaridades tan execrables como pudieron hacerle. Y para eso el Tribunal Supremo no echa mano de nuevo al Código Penal, sino de nuevo a lo que significa someter. Y dice: por otro lado, el relato fáctico declara acreditado que la denunciante sintió un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor y le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera. Someter, según el diccionario de la RAE, someter, digo, según el diccionario de la RAE, significa, en su primera acepción, humillar a una persona. Cuando se humilla a una persona ya la está sometiendo, y cuando la está humillando ya podemos encausarla en un delito penal. Esa palabra que muchas veces decimos nosotros palabras, que llaman los juristas de la subsunción en un tipo penal, significa ni más ni menos que qué quiere decir, cuál es el significado de la palabra para poder condenar más o menos, poner una pena o no una pena a otra. Creo que estos ejemplos, yo no quiero extenderme, pero sí les puedo decir que está absolutamente extendido el uso del diccionario entre las sentencias judiciales para decir qué significan los insultos, qué no significan, que si tenemos que poner una pena mayor o una pena menor. Y faltaría, lo siento, haber traído algún ejemplo de la sentencia que ha salido esta mañana, pero me ha pillado a contrapié y no la tengo todavía, pero seguro, casi seguro, que lo que es prevaricar, lo que es, aparecería también en alguna de las sentencias de esta mañana. Digo, alguna referencia de la RAE, ¿no?, para que veamos cómo influye en nuestra sociedad y en la forma en que nos organizamos un documento, una obra como es un diccionario. Paso ahora a otra parte que enlaza con esta, y es que si un diccionario es tan importante, lo que también debemos saber es que un diccionario está hecho por personas y por lo tanto estas personas, ninguna persona somos una máquina, y por lo tanto cuando hacemos una obra de cualquier tipo, transmitimos una ideología, una manera de pensar. A través del diccionario, a través de las palabras, los hablantes recibimos y compartimos un bagaje cultural comunitario, edificado a través del tiempo y arraigado en la conciencia común, pues se ha heredado de generación en generación. Pues bien, ese acervo cultural está constituido por patrones y estereotipos sociales que no están exentos de prejuicios, que nos sirven para aprender fórmulas de comunicación, estructurar nuestro pensamiento y modelar nuestro sistema de valores. Y efectivamente, el diccionario nos da una imagen del mundo. Cuando nosotros queremos saber qué es algo, una palabra, nos vamos a ver qué dice el diccionario de ella. Pero puede ser que esa imagen del mundo que nos dé el diccionario esté deformada o impuesta en función de determinados intereses, aunque una vez que aparece en el diccionario ya está legitimada. Por eso
los lexicógrafos del diccionario de la RAE deben ser tan cuidadosos y tan profesionales. En este sentido hay algunos estereotipos que también aparecen en el diccionario y son estereotipos discriminatorios. El diccionario de la RAE, que aparece en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, es hijo de quienes lo hacen, que son varones muy católicos y además con una visión pues discriminatoria, que discrimina a algunos colectivos e incluso a la visión esta sexista o machista que hay a veces, ¿no? Podría haber traído otros ejemplos, pero cada vez quedan menos en el diccionario. Hay que ser justos, los lexicógrafos de la RAE están haciendo un gran esfuerzo por eliminar estos, ser cada vez más profesionales y eliminar cada vez más usos discriminatorios. Podría haber traído, pues, como no hace mucho se definía el islamismo como una secta falsa religión, o cómo se podía hablar de palabras como borrica, así, no borrico, borrica, para decir que una mujer cuando es muy bruta, esa ya la han quitado, pero todo esto va desapareciendo, pero queda. Lo malo es que queda. Vamos a ver algunos que quedan. Sigo en este sentido a la profesora Josefina Prado Aragonés de la Universidad de Córdoba, que tiene un estudio magnífico acerca de los usos discriminatorios y la posición que la mujer tiene en el diccionario. Les voy a poner un ejemplo. Hay en el diccionario animalización de la mujer, cacatúa, que no tiene por qué ser hombre, tiene que ser una mujer mayor que disimula la edad con recursos exagerados. Cuca, mujer enviciada en el juego. Mala pécora. Mala pécora no es mal persona, coma, especialmente mujer. Una mala pécora puede ser una persona, las personas somos todos, pero especialmente mujer. Astuta, taimada y ruinosa. Tigre o tigresa. Los tigres se ve que no seducen mucho, porque para el redactor del diccionario el hombre y el oso, cuanto más feo más hermoso, pero una tigresa sea una mujer seductora y provocadora. O mujer que aprovecha, vampiresa. Un vampiro no aprovecha su capacidad de seducción amorosa en beneficio propio. Una vampiresa también está definida como mujer fatal. Bien, vemos como no hay ni la mitad de ejemplos en el diccionario que animalicen al hombre como animalizan en este caso a la mujer. Bien entendido que se están haciendo grandes esfuerzos para eliminar todos estos usos discriminatorios. Yo creo que los lexicógrafos de la academia son de los mejorcitos que hay en el mundo en cuanto a lexicografía. Aparece, por ejemplo, en cuanto al aspecto físico, como no, hay más, también hay en la mitología, una arpía. La arpía, saben ustedes que son unos seres mitológicos que tiran de los muertos hacia el mundo de los infiernos, pues se la identifican como una mujer muy malvada, o una ninfa, que en principio una joven también se identifica aquí como cortesana o mujer de costumbres libres. Pero en el aspecto físico, ya lo digo aquí también, fíjense que aquí le he puesto todas las acepciones de brujo, porque me llama mucho la atención cómo brujo y bruja, a partir de la quinta, aparecen solo acepciones referidas a la mujer. En los cuentos infantiles, relatos folclóricos, mujer fea malvada que tiene poderes mágicos, que generalmente puede volar montada en una escoba. Vale, hasta ahí podemos admitir que así se usa. Pero un brujo no es alguien que puede presentir lo que va a suceder, solo la bruja. ¿Por qué se le adjudica solo a la mujer? ¿No puede ser también brujo o mujer de aspecto repulsivo, un brujo o una persona, un hombre de aspecto repulsivo? ¿Por qué no se utiliza aquí en vez de mujer la palabra brujo, bruja, persona que parece presentir lo que va a suceder? Yo no digo, pero puede ser, ¿no? O un brujo, se ve que es un dechado de bondad, porque las brujas son malos, pero los brujos no son malos, porque aquí solo bruja es la mujer malvada. Aparecen más tarasca, carantoña, todo esto con referentes al aspecto físico de la mujer, que también son usos discriminatorios que hay en el diccionario. Y por supuesto, cómo no, hay muchos ejemplos donde todavía los comportamientos morales, el falso puritanismo
desde el que se puede hacer algo, puede aparecer el diccionario, o pueden aparecer algunas definiciones del diccionario, se deja ver aquí. Tenemos la palabra cojo, coja, en la acepción cuarta, los números 4, 1 son las acepciones, no es que cuando aparezca cojo solo se refiere a mujer de mala vida, sino que en la acepción cuarta del diccionario, en todas las acepciones, los significados que puede tener, aparece mujer de mala vida. En la acepción séptima, persona, perico, perica, persona, especialmente mujer, que le gusta de callejear, que se ha pasado ahí, y a veces no sé qué ha pasado, de vida desenvuelta. Escaldado, coloquial, desusado. Vamos a ver, si las palabras, una de las cuestiones que hay en lexicografía es que lo que hay desusado hay que empezar a quitarlo del diccionario, porque hay muchos neologismos esperando a entrar. Y no es necesario que las palabras que ya no se usan estén en un diccionario que es sincrónico. Sincrónico quiere decir que es de hoy, y normativo. Para eso habrá que hacer un diccionario histórico, y las palabras que se dejan de usar se van a un diccionario histórico, y cuando uno quiera ir a una palabra que ya no se usa, a ver qué significaba en su momento, acude al diccionario histórico. Pues si está desusado, mucho menos debe aparecer dicho de una mujer muy ajada y libre y deshonesta en su trato. Por ejemplo, aquí cualquiera, también un cualquiera, conducta moral o sexual reprochable, solo una cualquiera, cuando se le pone el artículo indefinido delante, se convierte en una mujer de conducta moral y sexual reprochable. Como vemos, son usos de comportamiento, de falso puritanismo. Aquí tenemos otra, este es muy conocido, mujer pública, prostituta, frente a hombre público, hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. Y esta, que para mí resulta especialmente dolorosa, que a alguien le digan hijo de su madre, le está diciendo hijo de puta, pero si te dicen hijo de tu padre, estás diciendo que denota semejanza del hijo en las inclinaciones, cualidades y la figura del padre. Yo creo que esto, ya digo, no quiero, en fin, simplemente esto está en el diccionario, pueden ustedes ir les recomiendo además que se bajen, que es gratuita, la aplicación del diccionario al móvil, y tienen el diccionario en un segundo, y esto lo pueden comprobar. Yo lo comprobé antes de ponerlo porque están continuamente renovándolo y la siguen poniendo. Me parece que si el diccionario es tan importante, si el diccionario tiene tanta implicación en la vida social, si se ha convertido en un documento, más que en un documento, en una obra que tiene... Bueno, si estamos discutiendo de algo, de qué significa una palabra, cómo se escribe una palabra, cuando la buscamos en el diccionario y dice algo, el que coincide con lo que dice el diccionario ha ganado. Es inapelable, ¿no? En ese sentido. Si se está utilizando hasta para las sentencias judiciales, deberíamos tener cierto cuidado en ir eliminando, siempre que sea posible, algunas definiciones que son claramente discriminatorias. Donde hay mujer podemos poner persona, o se pueden quitar directamente. Es verdad, y tienen razón, aquí hay alguien que sabe de lengua y me dirá, pero bueno, el diccionario de la academia debe ser descriptivo, y por lo tanto tiene que recoger lo que las personas, lo que el colectivo, el significado que el colectivo le da a determinadas expresiones, a determinadas palabras. Sí, es verdad, pero también es verdad que tiene que ser consciente de la autoridad que representa el diccionario de la academia, y de cómo un diccionario crea también ideología, crea maneras de ver el mundo, y no estaría de más que desde la institución, como es la Real Academia Española o la Asociación de Academias de la Lengua Española en América y en la península, promovieran también, hicieran algo para la igualdad, que lo están haciendo, pero siempre queda. Bien, esta sería, como digo, la segunda parte. No sé si voy muy bien de tiempo. La segunda parte. Aquí simplemente les quería hablar también de un dibujante fallecido, por desgracia, que es Forges. Forges inventaba palabras. No sé si saben que la palabra bocata es una palabra inventada por Forges. La primera vez que apareció en un blasillo que se iba a comer un bocata en el periódico en el que
en el que publicaba sus viñetas. Pues también inventó otra palabra, la palabra muslamen. A partir de esa palabra aparecen otras. El sufijo amen es un sufijo que denota colectivo. Ya existía antes de que Forges utilizara esta palabra, el sufijo amen, velamen, maderamen, que es conjunto de madera o conjunto de velas de un barco. A partir de ahí Forges, pues igual que inventa bocata, inventa muslamen. Bien, y a partir de ese invento, que es bien admitido por la colectividad, empiezan a aparecer palabras con ese sufijo, pero en este caso más que colectivo, que hace referencia a miembros simétricos del cuerpo. Aparecen tetamen, aparece culamen, y tanto tetamen como culamen, como muslamen, están definidos en el diccionario, no se lo pongo ahí, pero están definidos como referencias con tono humorístico de pues cadera o caderamen, caderas anchas de mujer, muslos prominentes de mujer, pero siempre de mujer, como si los hombres no tuviéramos muslos, no tuviéramos culo o no tuviéramos pecho. Bien, sin embargo, sí que hay, por ejemplo, el diccionario Salamanca recoge también dos palabras que son referidas con carácter humorístico, más o menos despectivo, a los hombres, que todo esto dicho con comillas y con respeto, no quiero aquí hacer una cosa muy de tacos, pues que es volamen y huevamen. La academia no la ha recogido, lo han tenido que recoger otros diccionarios. Aquí hay un sesgo que me parece a mí que si no recogemos todas estas, no las recogemos, y si las recogemos todas, pues las recogemos todas. Y es que el diccionario de la academia lo hacen los académicos. Supongo que ustedes sabrán quién es Javier María, un magnífico escritor, un novelista cuya obra yo he disfrutado muchísimo y además muy armado intelectualmente. Pero Javier María es académico y el 16 de diciembre, y aquí voy a la última parte de mi intervención. Sí, el 16 de diciembre de 2018 publicó una columna en El País que se titulaba "Palabras que me impiden seguir leyendo". En este artículo el académico pone de manifiesto el enfado que le produce leer o escuchar una serie de palabras: transversal, empoderar y su derivado empoderamiento, empoderador, heteropatriarcal, heteropatriarcalizar, sororidad, cipotudo, machirulo, machuno, viejuno, empatizar, socializar, interactuar. Todas estas dice que a él le molestan. No está mal, a cualquiera. A mí también me parece que es algo cacofónico lo de heteropatriarcalizar, hasta cuesta trabajo decirlo. Pero un académico debe dar una opinión fundada en lo lingüístico y fundada en si se está utilizando o no se está utilizando. Bien, se refiere a otras palabras, pero solo le he seleccionado estas que pone aquí. Se trata de una columna periodística en la que nos advierte desde el principio, eso es verdad, de la subjetividad de la que se ha escrito, pero además de la opinión que expresa el académico. Nos interesa descubrir, por un lado, si esas palabras están recogidas en el diccionario de la lengua española y, por otro, qué relación semántica existe entre ellas. De las 14 palabras que relacionan, estas que tiene aquí, 6 no las recoge el diccionario, que son empoderar, heteropatriarcalizar, heteropatriarcal, hipotudo, machirulo y viejuno. Si aparecen transversal, empoderar, empoderamiento, sororidad. Las 8 palabras que aparecen y las que no aparecen, las 8 palabras que no aparecen, quiero decir, las podemos considerar neologismos, porque si no están en el diccionario son palabras nuevas. Las palabras nuevas aparecen cuando aparece una nueva realidad. Yo, que soy más del campo de San Isidro, sé lo que es una máquina de trillar. Mis alumnos no. Un trillo. Hace 2 años, claro, hace 2 años apareció en un examen de selectividad, Adolfo quizás lo recuerde, la palabra encalar. Encalar. Y los alumnos tenían que decir qué significado tenía encalar. Craso error preguntarle a los alumnos de ahora qué significa encalar, porque ya no se encala. Claro, en un poema de Juan Ramón Jiménez, las calles encaladas, hablaba de Moguer, no recuerdo ahora mismo bien cuál es. Bien, entonces el diccionario se nutre
de palabras nuevas, porque aparecen nuevas realidades, nuevas formas de pensar, y va dejando palabras que ya son realidades que no existen. ¿Por qué? Pues porque las máquinas, la forma de hacer ya se ha perdido. Bueno, pues estas palabras, transversal, empoderar, empoderamiento, obedecen todas ellas, o prácticamente todas, al ámbito del feminismo. Son palabras que han aparecido ahora al hilo de una manera de pensar de la igualdad entre mujeres y hombres. Es verdad que nos pueden sonar mal, y es verdad que yo las puedo criticar aquí, no debería, porque me suenen mal, pero que las critique un académico tienen más posibilidades de que esas palabras no entren, y si no entran no existen, y lo que no existe, lo que no aparece en el diccionario como no existe, no hay empoderamiento. No se puede empoderar a nadie. ¿Por qué? Porque no aparece en el diccionario. Como digo, son palabras que son neologismos, y son conocidas algunas polémicas que se han dado entre Javier María y algunas personas pertenecientes al movimiento feminista, y parece que esto estaría detrás de la opinión que se vierte en la columna periodística. De hecho, en la columna aparecen expresiones como feminismo feroces o feministas ferocis. La opinión que el académico tiene sobre estas palabras es subjetiva, como él mismo nos advierte, pero los usos discriminatorios del diccionario de la academia, y él es un académico, yo creo que las hemos visto más arriba, y hay que tener cuidado con eso. Las palabras a las que alude María y que no recoge el diccionario son empoderador, heteropatriarcalizar, cipotudo, machirulo y viejuno. Si las analizamos morfológicamente, todas ellas siguen las reglas de formación de palabras del español. Todas. No hay ninguna que se pueda decir que está mal formada. Es verdad que si nos vamos a heteropatriarcal o heteropatriarcalizar, pues nos puede sonar a palabra larga, pero de patriarca, patriarcal, con el sufijo al para formar un adjetivo, de patriarcalizar, con el sufijo izar para formar un verbo, de patriarcalizar, heteropatriarcal, hetero, que es un sufijo griego muy utilizado en la lengua española, es lícito, es una formación lícita que la gente está utilizando. Si empoderar sí que aparece en el diccionario, ¿qué problema vamos a tener o debe tener el diccionario en admitir empoderamiento y empoderador? Empoderamiento es un sufijo que se utiliza en una producción de palabras en español enorme, y el tor, pues, transformador, todas las palabras terminadas en tor. No hay ni una palabra. Si acaso podríamos hablar, bueno, sororidad viene de sol y latino, pero a través del inglés, esa sí la ha admitido ya la academia. Cipotudo, de cipote, cipotudo, el sufijo iudo aparece perfectamente. Machirulo, esta tiene, ahora la explicaré un poco. Machuno también. Viejuno no tiene ningún problema. Todas ellas están perfectamente. Machirulo es una formación un poco extraña, pero que tiene su explicación lingüística. Viene de macho y chulo. Hay una I que nosotros en español utilizamos, se llama una vocal, no quiero utilizar tecnicismo, una vocal pentética que sirve para unir un compuesto. Decimos pelirrojo, y es ahí que hay en medio una vocal pentética. Pues esa es la que aparece aquí en machi. Pero ¿por qué no queremos decir machichulo? Porque sonaría cacofónico, y además porque hay una regla a la hora de fonética en la que intentamos diferenciar sonidos que son semejantes y están muy cercanos. Por lo tanto, ahí simplemente la E sería para no repetir el fonema sonido che. Quiero decir que todas estas palabras que Javier María denosta y está en desacuerdo, incluso dice que no deberían entrar. Hay otra palabra, ya quizás que no tiene mucho que ver con esto, que es ojiplático, que también dice que no debe entrar en el diccionario, puesto que es lo mismo que si dijéramos pelipúntico o palabras de ese tipo, formas que para él no deberían entrar. Sin embargo, si utilizamos ojiplático, lo único que un lingüista debería mirar, y alguien que trabaja para la Real Academia Española, es si está bien formada. Ojiplático está bien formado. Es una palabra
perdón, parasintética, porque es compuesta y derivada a la vez. Plático viene de plato, ojos de plato, ojo y plático, con una vocal pentética de nuevo. El diccionario tiene mucha importancia en las sentencias. El diccionario es un producto, como ven ustedes, ideológico. El diccionario es también un producto que refleja una visión del mundo y que donde se recoge aquello que culturalmente durante muchas generaciones una cultura ha ido poniendo, porque nosotros todo lo que conocemos lo nombramos. Si no lo nombramos es porque no lo conocemos. El conocimiento y el lenguaje van siempre unidos, ¿eh? Por eso el diccionario es tan importante, ¿eh? Y por eso tenemos que tener tanto cuidado a la hora de elaborar una obra tan importante como el diccionario, porque tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la ideología, y los académicos que están ahí deberían ser conscientes de que su opinión es una opinión que debe ser mucho más ponderada. Ya digo que a mí Javier María como escritor me encanta, mucho más ponderada y mucho más técnica a la hora de despreciar o apreciar palabras, que las palabras no son de la academia, que son de todos los que utilizamos la lengua española, y de eso es de lo que se trata. Por eso termino, no me quiero aburrir. ¿Cómo voy el tiempo? Llegando. Bueno, les decía que la sociedad, la ideología y los académicos son los tres ejes que he utilizado. Someramente podríamos haber profundizado un poco más, creo que ha quedado claro la importancia del diccionario para ilustrar la gran importancia que tiene el diccionario de la lengua española en nuestros días, y por ende la lengua, instrumento que es esencialmente humano, que nos distingue como especie y cuyo conocimiento y buen uso es fundamental para cualquiera, sea quien sea y se dedique a lo que se dedique. Muchas gracias. Ha sido tremendamente didáctico. Veníamos hablando por ahí y decíamos que lo importante no es decir muchas cosas, sino que las pocas que digas, que las digas bien y que se entere la gente. Y creo que lo has dicho muy bien y no me he enterado todo. Creo que hay una cosa que tenemos que tener clara todos, y es que el lenguaje no es inocuo, sino que el lenguaje categoriza la realidad y hay que saber utilizarlo precisamente. Yo, como tú, discrepo de Javier María. Creo que el lenguaje me puede gustar más, me puede gustar menos, pero la realidad es que hay palabras que reflejan realidades nuevas, y esas realidades tienen que incorporarse al acervo cultural nuestro, en este caso al diccionario de la Real Academia Española o de las academias iberoamericanas de lengua. Bien, dicho esto, y ya centrándonos en el tema que nos ocupa, que es la inauguración del curso, tengo que decirles lo siguiente. En primer lugar, es un mensaje de optimismo. Hoy inauguramos un curso, me parece que son ya 26 años los que llevamos aquí en Andújar, quiere decir que ya tenemos una mayoría de edad, tenemos una mayoría de edad en Andújar. Me preguntaban hoy que cómo veía el aula universitaria aquí de Andújar, y yo le decía que la veía muy bien y con optimismo. Aunque ¿había apostado por la ciudad de Andújar? Y digo, sí, de hecho, este equipo directivo y el que lo dirige, pues resulta que las 3 últimas carreras, 2 últimas han venido aquí y la anterior de trabajo social ha venido aquí, lo cual, ¿qué quiere decir? Que el centro hizo una apuesta por la ciudad de Andújar, no solamente teniendo el curso de acceso, que es para lo que se creó el aula de extensión, el aula universitaria en su momento ahora, sino que entendemos que Andújar podía albergar carrera universitaria, y prueba de eso fue que nos trajimos aquí trabajo social. Actualmente tenemos ciencia política y sociología, y la verdad es que nos está dando un resultado bastante apreciable. Mucha gente, cuando cambiamos las carreras de Jaén aquí, mucha gente dijeron, bueno, pues va a bajar la matrícula. La matrícula no ha bajado, sigue la misma matrícula que cuando estábamos en Jaén, lo cual quiere decir que la UNED sigue teniendo la confianza de sus alumnos. Están ustedes formando parte de una universidad muy potente, 260.000 alumnos, 28 grados, 75 másteres, 461 programas de formación permanente, 400 actividades de extensión universitaria, 61 centros sociales y 16 centros en el extranjero. Eso es la UNED a nivel nacional. Formamos parte de una organización muy potente.
Tenemos un centro asociado de la UNED en la provincia de Jaén con unos 1.300 alumnos, con 23 grados presenciales y aparte de eso, los 28 grados que son el total, también los tutorizamos online, formamos parte del Campus Sur que dirijo yo precisamente y estamos conectados con todos los centros del Campus Sur. En torno a unos 100 tutores tenemos también y refiriéndonos al centro de Andújar, pues ya le dará la cita nuestro alcalde, que para eso ya vamos a concretar más y es concretar ese tema, pues si lo doy yo se le echamos la cita, pero sí decirles que tenemos una oferta suficiente, que probablemente a medio plazo esa oferta pueda incrementarse, si incrementamos el número de grados que la UNED va implantando, pues ¿por qué no pueden venir a Andújar? Tiene todas las condiciones como cualquier otra sede para poder ampliar esos estudios. Y yo sí quisiera hacerle una reflexión sobre la UNED en general. Piensen ustedes que están en una universidad que a veces, por ser tan grande, a pesar de ser tan grande, a veces parece muy difusa y como si estuviera ahí en un ente etéreo y nadie la conociera. Pero la Universidad de Educación a Distancia, que pronto cumplirá, en el 2022, cumplirá 50 años de existencia, se empezó a funcionar en el año 1972, si yo mal no recuerdo, es una universidad que tiene fundamentalmente un marcado carácter social. Y cuando digo fundamentalmente un marcado carácter social, es porque sirve de instrumento de igualación de los diferentes colectivos. En concreto, ahora que estamos hablando tanto de empoderamiento de la mujer, pues tengo que decir que en la UNED, por ejemplo, a pesar de la franja de edad en la que se encuentran los estudiantes nuestros, prácticamente el 50% de nuestros estudiantes son mujeres. Y debo decirnos la verdad que suelen acabar un poquito antes que los hombres los grados en los que empiezan. Tienen muy claro los objetivos, saben qué es lo que quieren y saben seguirlo. No pierden el tiempo. Nosotros nos perdemos muchas veces en batallas estériles. Es una universidad que está promoviendo una cohesión social, permitiendo que gente que en su momento, como el que le habla, que no pudo acceder a la enseñanza universitaria porque mi familia no tenía posibilidad económica, en aquella época no había universidad en Jaén, para irme a Granada, bueno, pues que en su momento decidiera que yo quería retomar unos estudios que no había podido hacer y pudiera hacerlo. Es decir, permite esa cohesión social y esa, digamos, escalera social, avanzar socialmente dentro de nuestra sociedad. Bueno, pues esta universidad de ámbito social, de marcado ámbito social, de marcado, digamos, cohesión social y además que vertebra el territorio. Ahora que tanto se ha dado de hablar en la España vaciada, cuando estaba hablando Manolo del lenguaje, me daba pena porque lo del trillo, en Madrid no saben lo que es, pero en mi pueblo cualquier chiquillo que le pregunta qué es un trillo lo sabe, porque lo es. Entonces, a veces parece que si no están en los grandes núcleos de decisión, las palabras no existen. Y las palabras existen aunque no estén en el diccionario. Hay muchas cosas que existen, pero no están en el diccionario. Pues entonces, digamos que esta universidad es una magnífica herramienta para anclar a la ciudadanía, a la población en su territorio, para dar respuesta a demandas de formación en esa España que se ha dado a llamar, Sergio del Molino fue el que habló por primera vez con ese término de España vaciada, o de España vacía. Es decir, es una universidad que permite con un clic de ratón llegar a todos los sitios. Pues yo destaco como esas tres grandes características: una universidad social, una universidad de vertebración y de cohesión social. Nuestro centro, a nivel provincial, lo está haciendo, y lo está haciendo en todas las... Nosotros tenemos alumnos de todos los municipios, de los 97 municipios de la provincia, y llegamos a todo ello a un clic de ratón. Eso es lo que nos enorgullece. Luego, a nivel de centro, nosotros tenemos como una línea estratégica que son las que están determinando nuestra labor. Y en esas líneas estratégicas tenemos, por ejemplo, la acción docente, y es que toda nuestra acción del centro esté encaminada hacia quien es el destinatario de nuestras acciones, que es nuestro alumnado, nuestros estudiantes que están cursando sus estudios en la UNED. Y tenemos que hacer lo posible y lo imposible porque esa segunda oportunidad que se están dando la lleguen a realizar. Si no, parte de ese fracaso de que no lo realice será nuestro. Tenemos otro objetivo, y es que nosotros dependemos de las instituciones. Nosotros nos subvencionan las instituciones, en este caso aquí, el Ayuntamiento de Andújar. Y el dinero es público. Y el dinero público tiene que tener trazabilidad. Saber de dónde viene y hacia dónde se va y en qué se gasta. Y nuestro centro, uno de los grandes objetivos ha sido la cuestión de la gobernanza y de la transparencia.
En ese sentido, nosotros que gobernamos, que gestionamos dinero público, no nos queda más remedio que utilizarlo y utilizarlo correctamente. Entonces, prueba de ello son que durante los 3 últimos años de que se ha implantado, formamos parte, digamos, nos escribimos al Estado, los 3 últimos años, que son los que llevamos, nuestros informes de la Intervención General del Estado, nosotros nos audita la Intervención General del Estado, son positivos, lo cual quiere decir que hemos conseguido encaminar, encauzar perfectamente toda la estructura económica. Y luego hay otro eje estratégico, que es el de presencia y proyección social. Aquí tenemos una cosa, las universidades, las instituciones no son entes aparte, entes autónomos que no tienen relación con la sociedad. Si no tienen relación con la sociedad, si no son una sociedad, son casi instituciones que no me sirven. Nuestra idea es que la universidad esté enraizada en el tejido social donde estamos situados, en este caso en Andújar. Y prueba de ello son que firmamos convenios con asociaciones para que nuestra labor no solamente sea docente, que la es, sino también sea de difusión cultural. Recuerden, y lo digo muchas veces, el nivel de cultura democrática de un pueblo se mide por el nivel cultural de ese pueblo. Mientras más sepa el pueblo, mientras más conocimiento tenga, más cultura democrática tendrá. Luego entonces, invertir en cultura es invertir en la sociedad, invertir en el pueblo. Invertir para que la gente sepa discernir, pensar y reflexionar y que luego decida lo que quiera. Pero lo que no podemos es tener en la ignorancia a la gente para que no sepan qué es lo que estamos haciendo. Luego entonces nosotros hemos apostado por esa línea de trabajo con asociaciones y aquí en Andújar tenéis buena prueba de ello. Hoy me preguntaba alguien antes de entrar que estaba en una exposición de fotografía y Andrea, ¿han hablado contigo? Dice, sí, digo, ¿qué dices? Que sí, dice, pero vamos a firmar algo. Digo, no te preocupes cuando se firme que mi palabra está dada. Yo soy del antiguo Santa, yo soy de la España vaciada. Digo la palabra y se cumple. No hace falta firmarlo. Bien, pues en esa situación yo tengo que darle las gracias de verdad por confiar en la marca UNED, por confiar. La marca al fin y al cabo la hacen las personas. La marca no sirve para nada. Yo me acuerdo muchas veces cuando veo el anuncio de esto de los frigoríficos, esto no sé si son Malay, me parece que la marca no es nadie si no hay personas detrás. Pues la marca UNED no es nadie si las personas que hay no cumplen con su trabajo, no hacen bien su trabajo y no responden a las expectativas que de ellos se esperan. Así que, sin más cansarles, porque sé que hace frío y no sé por qué esto no funcionaba, pero bueno, son los países inconvenientes hasta el conocimiento, así lo ha un poco aterido. Le dejo ya y le paso la palabra a nuestro alcalde Paco Huerta. Bueno, pues yo voy a ser breve, voy a dar los datos de Andújar y ya, porque lo has dicho tú todo. No, yo no he dicho, de Andújar no lo he dicho. No, es que me parece... Me he cortado en serio. No, en serio, es una forma de trasladar y de transmitir la pasión que pones en las cosas que, de verdad que siempre que estoy contigo en alguna intervención y siempre que hablas de la UNED lo haces con ese entusiasmo, con ese cariño y con esa convicción que realmente me hace sentir que es un verdadero orgullo que estés al frente de la UNED. Andrés, te lo digo de verdad, ¿sabes? A mí también me agrada, y como tú bien dices, las marcas las hacen las personas. Yo creo que el proyecto de la UNED en la provincia de Jaén no sería lo mismo si no estuvieras al frente. Es lo que siento y por eso te lo digo. Y por eso creo que también hemos conseguido avanzar en los últimos años como hemos conseguido avanzar y es tremenda la evolución de los datos, ¿no? Esas dos últimas titulaciones de las que ha hablado Andrés, que son Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración, han supuesto que prácticamente se duplique el número de personas que están vinculadas al proyecto de la UNED en Andújar en los 2 últimos años, y eso pues es un dato que refuerza que Andújar es una ciudad universitaria, que me siento muy orgulloso también de poder decirlo, porque que tengamos universidad a distancia significa efectivamente que somos una ciudad universitaria. Y sobre todo me quedo también con el cariño que dejáis impreso en todo el mundo que pasa por la UNED de una u otra manera, y que es más que perceptible en los diferentes encuentros que tenemos, presentaciones, eventos y tal. Siempre acuden alumnos de la UNED a los que les habéis cambiado la vida, y eso, fijaros si es bonito, ¿no? Que pasar por una institución como la UNED le cambie la vida a las personas, y a tantas personas y en tantos sitios, y debe ser algo habitual prácticamente para ti en todos los sitios donde vas. Hasta las conferencias de inauguración hacen que aprendas cosas nuevas, porque yo lo he aprendido con mucha decepción, tengo que decirte, porque durante tu intervención y durante la conferencia, que me ha parecido buenísima,
pues eso destruye el proceso este de implicarme, de buscar la app de la RAE, ¿sabes? Iba buscando algunas palabras, digo, pues voy a ver si existen algunas palabras de las que yo digo. Y una tremenda desilusión que no exista la palabra cascoporro. Que sí existen. Sí existe cascoporro. Lo he dicho al principio. ¿Os suena sí cascoporro? existe. Eso aquí en Andújar se dice cascoporro. ¿Se dice cascoporro aquí? Aquí se dice, Pues entonces pero no está en el existe. diccionario. Eso sí. Existe, otra cosa es que no lo diga. Esa es la dirección. Bueno, es que ¿verdad? Me ha hecho entrar en esa dinámica de comprobar si alguna palabra existe o no existe y bueno, he buscado la palabra cascoporro que la utilizamos y que seguramente alguna vez la veremos en el diccionario. Ya veremos, dependerá de los académicos. Depende de si pasa de Andújar. intentaremos que sea así. No, la verdad es que ha sido muy interesante, Manuel, enhorabuena también porque nos ha hecho aprender y nos ha despertado la curiosidad, que es lo importante, ¿no? Y al final todos los días son días de aprender y hoy aquí hemos aprendido muchísimo, ¿no? Bueno, yo tengo un poco más cosas que deciros, nada más que deciros que os seguiremos acompañando en esta aventura, que creo que merece la pena, porque está teniendo impacto en la vida de muchas personas de Andújar y de la comarca, que se están viendo vinculadas a un proyecto como el de la UNED, que ya cuenta con 26 años, ¿no? 26. Desde el año 92 está presente aquí en Andújar. Espero que contéis con nosotros para todo aquello que necesitéis y que también sigamos profundizando en otro tipo de actividades como los convenios que se firman con colectivos de la ciudad, los encuentros con autor. Es decir, hay multitud de actividades que a lo largo del curso escolar también se van desarrollando, que son muy valoradas, muy apreciadas y que tienen sobre todo un nivel muy destacable. Y por lo tanto que creo que debemos de seguir realizando conjuntamente entre la UNED y el Ayuntamiento de Andújar, así que seguir contando con nosotros, que para nosotros es un privilegio contar con vosotros. Muchas gracias. Si me permite, alcalde, tengo que decir, por ejemplo, que hay actividades, además de primero lugar, agradecerle a nuestro profesorado tutor, en este caso casi todos mujeres. Adolfo era la excepción, y José, que está ahí, que no te había visto. Hombre, me dejo a los más granaditos. Porque está muy atrás. No, no, estoy sin gafas y veo lo justo. Que la verdad es que yo que soy tutor y además el día que deje de ser director dejo de ser tutor y me desvinculo totalmente. Quiere decir, porque no concibiría estar en la UNED si no soy tutor, ¿eh? Es decir, aquí está Lola, que ha sido alumna nuestra, y alguna más, y quiero decir que la UNED no sería posible sin el esfuerzo que hacen nuestros profesores, tutores, sin el esfuerzo que hace nuestro personal, Manoli, Belén, nuestra concejala, Alma, el ayuntamiento en pleno. Es decir, esto es un esfuerzo colectivo, y los esfuerzos colectivos son así. Cuando dice, no concibes la UNED sin Andrés, la UNED funcionará cuando se vaya Andrés, porque habrá un equipo de gente que hará que funcione. Lo único que hay que tener es cariño a las cosas, poner pasión en lo que hace y de verdad creer que el trabajo se hace día a día, no empujones, sino día a día y constantemente. Eso es muy importante. Veníamos hablando en el coche, Manolo y yo, y hay una cosa que es muy importante, nos lo habréis escuchado miles de veces. Si no tienes curiosidad, jamás aprenderás. Claro. La curiosidad es el motor del aprendizaje. Aquel que no se pregunta qué es esto, para qué sirve, que no tiene curiosidad por algo, no aprenderá nunca. Y si aprende, pero luego a la hora de transmitirlo no le pones pasión, es igual que si le das un magnetofón y que lo repita. Hay que ponerle pasión, porque la pasión la capta el que está enfrente de ti. Y cuando la capta que está enfrente de ti, esa obra de teatro que es el acto de enseñanza-aprendizaje, en el que el profesor aprende al mismo tiempo que está aprendiendo el alumno, que está construyendo conocimiento, es real cuando hay pasión por lo que hace. Eso es muy importante. Y a lo que iba diciendo, tenemos pronto un aula de la literatura, que nuestro amigo Manolo es el que la coordina, y yo no me acuerdo exactamente de todo, pero traemos a Natibel Preciado, a Lucía Echevarría, Espido Freire, Martínez Pisón y el otro ya no me acuerdo. Javier no. Javier no. Fernando María. ¿Quién viene aquí? Aquí No sé viene quién Martínez Pisón. Martínez Pisón, que es muy bueno también. Muy bueno. Muy bueno. Y luego tenemos también, hemos montado este año una cosa que al hilo de lo que está ocurriendo actualmente, que es todo el tema del profe y de cada uno como cuenta la película. Aquí no importa la verdad, sino importa el relato que tú te vas a creer. A veces en el mundo que vivimos la verdad no importa, sino el relato. El relator. Efectivamente, no el relator, el relato. El relato, la credibilidad del relato. Entonces ahí tenemos un seminario con Reporteros Sin Fronteras
que el título del seminario que se está yendo por todas las sedes es lo primero que se resiente la verdad. Y aquí en Andújar tenemos, me parece que es el día 5 de diciembre. Tenemos una charla. Os puedo decir que vienen de los mejores reporteros que hay en España, que de verdad, que no se casan con nadie. Tuvimos a Alfonso Armada en Jaén, tuvimos a una chica, Mercedes Cano, me parece que era en Linares, y la gente salió contentísima. Así que espero que en esa línea sigamos trabajando, Paco, y seguro. tengáis... Yo siempre digo, si no me achucháis, yo corro menos. Yo solo iré andando, pero si me achucháis, ando más. Así que espero que os empujéis. Muy bien. Pues nada, Muchas gracias. buen curso y que tengamos queda inaugurado. un buen año. ¿No? Que- Queda inaugúralo, venga. Queda inaugurado. Muy bien. Ahí está, genial. Gracias.